Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 14 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El manejo letal de la pandemia. El manejo que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación de la pandemia de COVID fue un desastre humanitario que dejó más de 800,000 muertes, 3,324 fallecidos entre el personal sanitario y 215,000 niñas y niños huérfanos de madre o de padre, entre otros daños insuperables. El eje central de este funesto saldo fue el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el zar anti-COVID, el mismo que se opuso al cubrebocas. Dijo que servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. En junio de 2020 declaró que de llegar a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico. Y cuando al final se habían multiplicado por 12, ahí seguía que López Obrador era una fuerza moral, no de contagio, y gozaba de buena salud. Falso, pues ya tenía problemas, y no era tan ajeno al contagio por su fuerza moral que cayó 3 veces. Aseguró que la influenza mataba más que el COVID, que este no representaba una amenaza, y así la retórica adulatoria como prioridad. Fue el mismo que llevó a López Obrador a llamar a abrazarse y salir porque no pasaba nada. Afirma que con miel, limón y vaporub bastaba, que a él lo protegían los detentes, que ya había aplanado la curva, y el más agraviante de todos, que la pandemia le había venido como anillo al dedo. Y todo porque la autoridad de salud, en lugar de aplicar una política sanitaria, se dedicó a cultivar los deseos presidenciales, a decirle lo que quería oír y entregarse en sus brazos a la adulación y no a la crisis sanitaria. Cuando uno recupera algunas de las declaraciones de presidente y zar, se entiende cómo México tuvo uno de los desempeños más devastadores del mundo ante la pandemia, y que a alguien algún día se le tendrá que exigir cuentas. Por lo pronto, ya opera la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID, que preside el doctor Jaime Sepúlveda, y en abril dará el primer resultado. Y no le va a gustar a ya saben quién, pero él se irá, y el veredicto quedará. Retales. 1. Vacuna. De lo anterior, debo destacar la declaración que ante el Congreso hizo el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, quien afirmó que no llevaría a sus nietos a vacunar. Una declaración antivacunas de la máxima autoridad sanitaria del país. 2. Retiro. Gustavo Madero anunció ayer que se corta la coleta y se retira de la política este 30 de agosto, que termina su gestión como senador. Madero dijo que ya le toca disfrutar la vida y pregunto, ¿no la disfrutó? Qué falla reconocerlo a sus 68 años, pero cada quien sabe cuándo se la corta. Y 3. Regateo. López Obrador siempre reconoció a Carlos Slim, pero ayer le regateó méritos cuando se refirió al crecimiento de su fortuna. Dijo que dinero llama dinero y que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. De nada se escuchó en su oficina de Palmas. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Herrera, que se publica en el periódico El Independiente. Slim miente sobre tragedia en línea 12. Ni de cara a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y mucho menos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim se atrevió a mentir a propósito de la tragedia en la línea 12 del metro, ocurrida el 3 de mayo de 2021,
que dejó como saldo 27 muertos, no 26 como se ha dicho, pues el gobierno capitalino intentó ocultar el fallecimiento de un menor de edad por el desplome. Slim, propietario de Sixa, la empresa constructora del tramo elevado que se derrumbó, fue un corderito en las reuniones con Sheinbaum y AMLO celebradas después de la tragedia, cuando lo obligaron a reconstruir y reforzar todo el tramo elevado sin cargo al erario. El lunes pasado, ya en el ocaso del gobierno de López Obrador y en plena sucesión presidencial, Slim se envalentonó y se lanzó contra Sheinbaum, la candidata de Morena, sin llamarla por su nombre. En deslinde de su constructora aseguró que el desplome de la línea 12 no fue por errores en la edificación, sino por problemas de mantenimiento. Trabajó 12 años y no le pasó nada. No es una cosa de origen después de 900 millones de pasajeros. Yo creo que es algo muy discutido. Hubo varios dictámenes, aseveró Slim. Sin embargo, es evidente que Slim mintió. No es cierto que la línea 12 trabajó 12 años y no le pasó nada. Apenas habían transcurrido 1 año y medio de que se inauguró cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera la cerró durante más de 1 año para hacer reparaciones mayores, precisamente por problemas de origen. El 11 de marzo de 2014, Mancera anunció el cierre de esa línea con estas palabras: técnicos especialistas del sistema de transporte colectivo Metro y expertos señalaron que no es factible operar la línea 12 cumpliendo altos estándares de seguridad. Por ello se ofrecerán alternativas de transporte gratuito para los usuarios durante el tiempo de suspensión de operaciones de la línea 12. En 2022, la empresa noruega DNV realizó el tercer y definitivo dictamen pericial sobre las causas del desplome en mayo de 2021, en el gobierno de Sheinbaum. Responsabilizó, sin decir su nombre, al jefe de gobierno de cuando se construyó, Marcelo Ebrard, y por supuesto también a la empresa que la edificó, también sin mencionarla, Sixa, de Slim. DNV también se fue contra Sheinbaum, igual sin citarla, por la falta de vigilancia y reparaciones. DNV estableció que el desplome se debió a problemas de diseño y construcción, y como detonante, las fallas en las inspecciones y mantenimiento. Sheinbaum ha sostenido que los problemas fueron de inicio. Durante su cuarto informe de gobierno, el último que rindió, el 7 de octubre de 2022, pretendió zafarse en definitiva de la responsabilidad que le atribuyó DNV. Cuando resaltaba las acciones de su gobierno en el metro, remarcó: y después del trágico accidente de la línea 12 a consecuencias de problemas de origen, o sea, Ebrard, estamos trabajando en su reforzamiento. En realidad, los 3 jefes de gobierno, de Ebrard a Sheinbaum, pasando por Mancera, podrían tener alguna responsabilidad, pero la Fiscalía de la Ciudad de México, que supuestamente investiga el desplome, no los ha molestado ni con el pétalo de un citatorio. Tampoco siquiera se inició alguna causa penal contra la empresa, que fueron las edificadoras, principalmente la de Slim. Seguro la impunidad prevalecerá. Lo veremos. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. En tus manos fui un títere, un títere. Después de la derrota electoral en la Ciudad de México en 2021, él la citó a Palacio y la regañó. Le dijo que eso pasaba por mostrarse moderada. Ella decidió dar un giro de 180 grados. Se despojó de cualquier asomo de personalidad propia y se convirtió en una suerte de robot que repetía lo que él decía y actuaba como él señalaba. Él dictó las reglas para la selección de candidatos de la Alianza de Morena y ella siguió al pie de la letra el guión dictado.
Ella sería la gran beneficiaria. Él le levantó la mano. Él le dio el bastón de mando nombrándola como la nueva líder de su movimiento. Y ella sonrió para la foto con la claridad de que su papel era secundario, de comparsa. Él seguiría tomando las decisiones. Él seguiría dando las órdenes. Él ofreció puestos en el gabinete. Él definió quiénes iban a coordinar las bancadas en el Congreso. Él determinó quién fungiría como coordinador de la campaña. Ella ni chistó. Ella se atrevió a pedirle una sola cosa: que García Harfuch fuera el candidato a jefe de gobierno. Él dijo que sí, pero luego ya no le gustó, y le dijo que siempre no. Aunque la humillación fue pública, ella no hizo ni un solo gesto. Él impuso a una impresentable cercana como ministra de la Suprema Corte de Justicia, sin importarle que ella tenía su propia favorita, que era mucho mejor el perfil. Ella de nuevo guardó silencio y apoyó la decisión. Ella creyó que era su decisión armar su proyecto de plan de gobierno y reunió un grupo de figuras moderadas bien vistas por distintos sectores. Él le impuso una agenda de 20 reformas que son en realidad un plan de gobierno porque abarcan lo mismo justicia y economía que agua y vapeadores. Ella salió públicamente a apoyarlas. Dijo que las adopta como propias. Él ya anunció que dejará una lista de recomendaciones de proyectos de infraestructura que no pudo concretar por falta de tiempo. Con ironía remató: estoy seguro que me van a hacer caso. Ya sabemos qué hará ella. En su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum no ha podido despojarse de la percepción de que ella no tiene personalidad ni proyecto propio, sino que es una copia desvariada de López Obrador, una marioneta manejada desde Palacio. No lo ha logrado en buena medida porque el presidente, con sus dichos y hechos, es el principal alentador de esa imagen. Quizá les resulte una buena estrategia de campaña. Quizá ese sea el diseño. Sería devastador para la lucha feminista, pero el pragmatismo político no tiene convicciones. La doctora Sheinbaum está llevando al extremo la estrategia empleada por la mayoría de los morenistas que hoy son gobernadores en los estados. Hacer una campaña con bajo perfil, dejando que sea la fuerza del presidente la que consiga el triunfo. La diferencia en esta elección es que la ruta de salida de AMLO ya se ve y ya se siente. Este 2024 inició bastante turbulento para el presidente y no está claro que llegará a la campaña oficial con la fuerza de procesos electorales pasados. De apuesta segura podría pasar a apuesta arriesgada. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Por eso los mandé a la fregada. La violencia está cerca de rebasar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Todos los días corre sangre en la República Mexicana y las señales de agotamiento empiezan a multiplicarse. En las últimas horas mataron a 5 choferes en Guerrero, ejecutaron a un cantante y su chofer en Baja California, atacaron a un periodista en Cuautla, Morelos, también mataron a su chofer y su hermano está grave. En Puebla apareció un cuerpo calcinado debajo del periférico ecológico. En San Juan Evangelista, Veracruz, asesinaron al exalcalde Andrés Valencia Ríos. Así nos las llevamos todos los días. Cifras oficiales hablan de un promedio de 81 asesinatos diarios. La cosa anda tan mal que AMLO y su secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, celebran que ese promedio haya bajado. En el colmo de la permisividad, el presidente dice que México es un país pacífico. El tema de la violencia llegó al Senado
vinculado al supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en el 2006. Legisladores de oposición lo utilizaron en la confrontación que tuvieron con sus pares de Morena en el Senado. El oficialismo respondió con alusiones a García Luna. La senadora Lili Téllez llegó en 2018 a su escaño de la mano de Morena. Ayer relató que le tuvo fe a López Obrador porque prometió que iba a regresar la paz a México. Pero la paz no solo no llegó, sino que la violencia se agravó. Van más de 170,000 homicidios en lo que va del sexenio, suficientes para hartarse de los cotidianos baños de sangre. La ahora panista dijo en tribuna: por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer paz. Lili narró que hace 2 años fue amenazada de muerte. Pidió protección. Se la negaron. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Por eso los mandé a la fregada. La violencia está cerca de rebasar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Todos los días corre sangre en la República Mexicana y las señales de agotamiento empiezan a multiplicarse. En las últimas horas mataron a 5 choferes en Guerrero. Ejecutaron a un cantante y su chofer en Baja California. Atacaron a un periodista en Cuautla, Morelos. También mataron a su chofer y su hermano está grave. En Puebla apareció un cuerpo calcinado debajo del periférico ecológico. En San Juan Evangelista, Veracruz, asesinaron al exalcalde Andrés Valencia Ríos. Así nos la llevamos todos los días. Cifras oficiales hablan de un promedio de 81 asesinatos diarios. La cosa anda tan mal que AMLO y su secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, celebran que ese promedio haya bajado. En el colmo de la permisidad, el presidente dice que México es un país pacífico. El tema de la violencia llegó al Senado, vinculado al supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006. Legisladores de oposición lo utilizaron en la confrontación que tuvieron con sus pares de Morena en el Senado. El oficialismo respondió con alusiones a García Luna. La senadora Lili Téllez llegó en 2018 a su escaño de la mano de Morena. Ayer relató que le tuvo fe a López Obrador, porque prometió que iba a regresar la paz a México. Pero la paz no solo no llegó, sino que la violencia se agravó. Van más de 170,000 homicidios en lo que va del sexenio, suficientes para hartarse de los cotidianos baños de sangre. La ahora panista dijo en tribuna: por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer paz. Lili narró que hace 2 años fue amenazada de muerte. Pidió protección. Se la negaron. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México. No hay algo más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que López Obrador, que prometió la paz y es cómplice, subrayó. Antes que Lili subió a la tribuna, la morenista Lucía Trasviña dijo que la violencia en México tiene más de 40 años. Por supuesto que no se olvida del narcotraficante García Luna. Hoy acuden al extranjero ustedes los del PRIAN, pagando millones de dólares para verte en las redes sociales mensajes que van en contra de este movimiento transformador. Son unos perversos, son unos canallas, y el pueblo no los quiere. Los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder de mandarlos al infierno.
Allá deben de estar. Fue el senador morelense del PRI, Ángel García Yáñez, el que puso el tema de los índices de violencia en la discusión. En fila le siguieron la petista Marta Márquez de Aguascalientes, la poblana Nancy de la Sierra, del PRI, la veracruzana Indira de Jesús Rosales del PAN, la baja californiana Gina Andrea Cruz. Todas y todos contaron en tribuna los horrores que se viven en sus estados. La inconformidad se apodera de Morena. Las quejas por la forma como Mario Delgado maneja la designación de candidatos bajo el disfraz de encuestas se multiplican. Uno de los más molestos es el senador duranguense José Ramón Enríquez. El hombre buscaba la reelección y, según encuestas de Massive Caller y Sedam, a él le correspondía encabezar la fórmula en Durango. Pero un acuerdo político en el marco de la alianza puso al petista Gonzalo Yáñez, un aspirante en las mediciones, aparece con 6.3% de las preferencias como primera fórmula. Mario Delgado toma decisiones en lo oscurito. Los principios de no mentir, no robar, no traicionar, creo que no los ha escuchado, dijo. Otro inconforme es Rafael Echazarreta Torres, diputado local por Morena en el Congreso de Yucatán. Ayer mismo le envió su carta de renuncia a Mario Delgado. Ya está en el PRI. El hombre presentó una denuncia ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en contra del ahora candidato a gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz, por las calumnias que profirió en su contra. Se venció el plazo y no le contestaron. Díaz lo acusó públicamente de haberse vendido a la oposición. No necesito que nadie me pague, a diferencia de quienes viven de la política. Hay quienes vivimos para la política, nos dijo. Otro inconforme es Teresa Ramos. De acuerdo con encuestas internas de Morena, ella encabeza las preferencias para diputado local en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Pero quedó como candidata Cecilia Vadillo, muy cercana a Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Saque sus conclusiones. Serpientes y escaleras, por Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. La megaelección se mancha de sangre. El proceso electoral en marcha, considerado una elección histórica para el país por la importancia y el número de puestos públicos en disputa, se está manchando de sangre. Todavía no arrancan las campañas oficiales de la elección federal, de las 9 elecciones estatales y de los comicios municipales en disputa. Y ya han sido asesinados 16 políticos y ciudadanos que buscaban contender por un cargo público de los 3 niveles de gobierno que serán votados el próximo 2 de junio por los mexicanos. La lista de muertos la integran lo mismo aspirantes y precandidatos de Morena que del PRI, el PAN o el Partido Verde. Y en la mayoría de los casos, la forma de los asesinatos tiene todo el sello de ejecuciones del crimen organizado. Porque al final, el foco principal de la violencia asesina, que está tiñendo de rojo esta contienda política, sigue siendo el narcotráfico y el crimen organizado, que ha encontrado en la intimidación, la cooptación, amenazas o de plano el homicidio doloso contra los candidatos y candidatas, una forma de influir en las votaciones al erigirse en el gran elector, que decide, aún antes de que voten los ciudadanos, quién sí y quién no puede competir para ocupar un cargo de elección en este país. El fenómeno no es nuevo. Ya ocurrió en 2021, cuando se documentaron con base en las carpetas judiciales abiertas el asesinato de 102 políticos durante aquella elección intermedia, de las cuales 36 eran candidatos a algún cargo público por los distintos partidos, de acuerdo con el registro de consultoras privadas como la firma Etelect. A la fecha, la mayoría de esos homicidios violentos siguen impunes,
Y hubo casos como el de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, que fue ejecutado en pleno mitin y frente a sus simpatizantes y familiares el 25 de mayo de aquel año, apenas unos días antes de que se realizaran las votaciones. Así, por la ley de las balas, los criminales y narcos decidieron ya que los aspirantes de Morena, Yair Martín Romero, junto con su hermano, no debían seguir haciendo campaña por una diputación federal en Ecatepec, que Samantha Carolina Gómez Fonseca no debía ser candidata en Xochimilco, que Miguel Ángel Cruz Robles tampoco podía competir en Villa del Carbón, Estado de México, que Ricardo Taja Ramírez no sería candidato en Acapulco, ni que Dagoberto García Rivera era apto para buscar un cargo en Marabatío, Michoacán, o que Porfirio Hernández no podía aparecer en las boletas de la elección municipal en Xietla, Puebla. También, como no entendieron por las buenas ni hicieron caso de las amenazas, eliminaron a Alejandro Lanuza Hernández para que no compitiera por el PAN en Salvatierra, Guanajuato. A Jaime Dámaso Solís lo asesinaron en Citlala, Guerrero, para que no llegara a la elección. Lo mismo que Alfredo Giovanni Lezama Barrera, que fue baleado en Cuautla, Morelos. Mientras que a Javier Torres lo secuestraron, torturaron y asesinaron para que no influyera en las elecciones municipales de Xiautla, Puebla. Lo mismo le pasó a los aspirantes de Movimiento Ciudadano en Armería, Colima, Sergio Hueso, Miriam Noemí Ríos en Jacona, Michoacán, y William Monje Morales, quien fue ejecutado en Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Y a los precandidatos del PRD, Marcelino Ruiz Esteva, a quien el narco ejecutó en Chilapa, Guerrero, para que no compitiera en la próxima elección, al igual que a Moisés Tomás Juárez Abarca, baleado y muerto en Acapulco. Las balas del narco también eliminaron de la competencia al priista David Ray González Moreno en Suchiate, Chiapas, y al precandidato del Partido Verde para el alcalde de Mascota, Jaime Vera. Y mientras la violencia política lleva una tendencia creciente y se recrudece en vísperas del arranque de las campañas, pocos se atreven a hablar del tema, como lo hicieron abiertamente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, la presidenta de ese órgano, Mónica Soto, y el magistrado Felipe Fuentes, quienes advirtieron que el narcotráfico está influyendo en las elecciones mexicanas desde el pasado proceso, y también abiertamente en la actual elección. Mientras otros como Grupo Financiero Estadounidense Citibanamex encienden los focos rojos sobre la intervención descarada y brutal del crimen organizado en el actual proceso electoral, la deteriorada resiliencia del Estado mexicano ante el crimen organizado ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el país, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales, dice uno de los bancos más grandes que operan en México. Y añade en su informe especial, Elecciones 2024, los riesgos de la violencia político-electoral, publicado esta semana, que el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio próximo es alto, en nuestra opinión. Diversos organismos internacionales, autoridades electorales y partidos políticos se han referido a la impunidad con la que cada vez más intervienen los cárteles en la competencia electoral, marcadamente en el ámbito estatal y municipal, no solo para financiar a candidatos alineados con sus intereses, sino intimidando y eliminando a todos aquellos candidatos o políticos que se opongan a esos mismos intereses criminales. Apenas el pasado 7 de febrero, cuando ya habían sido asesinados al menos 15 aspirantes de distintos partidos, el INE y la Secretaría de Gobernación acordaron y presentaron el protocolo de seguridad para la protección de candidatos y candidatas a cargos de elección, en el que participan las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal. Hasta ahora que se sepa, apenas un candidato,
el priista Willy Ochoa, que busca competir por el Senado, ha solicitado formalmente recibir protección por la violencia del narco desbordada en Chiapas, donde ya han matado a candidatos. Y en medio de toda esa violencia que ya está tiñendo de sangre a las elecciones mexicanas, el presidente López Obrador se atrevió a decir el pasado 2 de febrero en su mañanera que no estaba viendo riesgos de asesinatos políticos en los actuales comicios. No veo que vaya a haber asesinatos políticos, expresó ese día el mandatario mientras hacía el gesto de toca madera a manera de cábala, y descartó que México pueda volver a la época en la que dominaba la delincuencia organizada. Está claro que aún antes de el tutupiche que le deformó el ojo derecho, el jefe del Estado mexicano ya había perdido mucho antes la visión, y se ha quedado ciego para no ver, o pretender que no lo hace, cómo corre la sangre y las balas de sus amigos del narco, votan en lugar de los mexicanos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 14 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día, pásesela muy bien, muy padre, con sus amigos o con su amor o sus amores. Pásesela padre. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.